que titulamos Una oración paradójica. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, lo que tú sigues haciendo cada día en nosotros. Realmente, Señor, hay cosas que no entendemos ahora, pero las entenderemos después. Porque así eres tú, Señor. Tú vas poco a poco tratando en nuestras vidas y vas perfeccionando tu obra en nosotros para que cada día podamos ser mejores, Señor, mejores hijos tuyos, que en medio de nuestros errores, en medio de nuestros pecados e imperfecciones, tú siempre has tenido misericordia de nosotros, has sido paciente con nosotros, porque eres nuestro Padre. Y como Padre amoroso, eres paciente con nosotros, Señor. Queremos pedirte en esta tarde que tú continúes, Señor, hablándonos al corazón. Nuestro corazón está dispuesto para ti, Señor, y sigue obrando en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Una ocasión Jesús, en Lucas, la Biblia narra, no tienen que buscarlo, solo lo quiero mencionar. En Lucas 18 el Señor Jesús narra cómo una viuda estuvo apelando a un juez que era injusto, así dice la Biblia. Y ya Jesús hace toda una parábola de la viuda y del juez injusto, pero es muy interesante. En esa parábola Jesús está hablando acerca de la necesidad que todos tenemos de la oración. Y quiero decirlo así, hacer énfasis en eso. Es una necesidad, no es una opción. Orar, estar en comunión con el Señor. Pero al terminar esta parábola que se narra en Lucas 18 del versículo 1 al 8, al terminar Jesús hace una pregunta que como que cambia abruptamente de tema y luego dice, está hablando de la oración y en esa pregunta Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué piensan ustedes? Cuando venga Jesús por segunda vez, que estamos seguros que va a venir, ¿cuántos están esperando a Jesús? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos estamos listos para cuando Jesús venga? Porque no sabemos cuándo va a venir Jesús. Lo que sí sabemos es que Él vendrá. Y es muy triste que el día de hoy haya gente en el mundo, pues bueno, se entiende, es gente del mundo que no conoce al Señor. Pero es muy triste ver creyentes cristianos alrededor del mundo, en muchas iglesias cristianas como esta, que vivimos un cristianismo, pero un cristianismo pobre, un cristianismo sin fuerza, un cristianismo que no hace un impacto alrededor de la gente que nos rodea, porque como que nos hemos acostumbrado a vivir una vida cristiana. Alguien dijo, es un refrán que todos conocemos, que nadie valora lo que tiene hasta que lo ve perdido o hasta que lo ha perdido. Y a veces nosotros no valoramos lo que Dios va haciendo cada día en nuestra vida, cómo Dios va tratando nuestro corazón, cómo Dios nos quebranta, porque Él está tratando de llamar nuestra atención para que mantengamos nuestra mirada en Él. Pero también a veces como que nos acostumbramos y decimos, pues la vida cristiana yo conozco ese tema, este otro tema, hablamos de la fe, hablamos, por ejemplo, los miércoles estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que conozcamos a Dios por medio de sus atributos. ¿Por qué Dios está obrando como Él lo hace? ¿Por qué Dios permite lo que permite en nuestra vida? En otras palabras, ha habido abundancia de palabra en esta casa.
Usted no puede decir, aquí me entretuvieron durante todo este año que está casi por terminar. Usted no puede decir, yo llegué a la congregación y ahí solamente tomaron el tiempo para entretenernos. No, hemos procurado con mucho temor y temblor, hemos procurado siempre desde que iniciamos esta congregación predicar la palabra y no entretener a la gente, porque es la palabra la que nos alimenta, es la palabra la que nos fortalece, es la palabra la que nos va a ir guiando, la que nos va a ir alertando. Y si hay algo que la iglesia de hoy alrededor del mundo, la iglesia cristiana, necesitamos, es el poder de la palabra. Y la palabra que nos confronte, la palabra que es como el martillo que pueda quebrantar nuestro corazón endurecido. La palabra que aunque duele y es como a veces la palabra es hasta cierto punto con cierto sabor amargo porque nos está confrontando, pero que podamos atender a la palabra. ¿Cuántas congregaciones y cuántos ministerios en el día de hoy pierden tanto tiempo en tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra? Pero llega un momento en la vida de cristianos que como que nos acostumbramos. La Biblia hace una referencia de la palabra como si fuera el agua. El agua es una representación de la palabra. Entonces, hay ocasiones en que decimos, como el Salmo 1, soy un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, etcétera, etcétera. Pero ¿qué si fuéramos como una planta que anhela el agua, una planta en medio del desierto que anhela el agua? ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que necesita más el agua? ¿La planta en medio del desierto o el árbol junto a un aguas abundantes? ¿Quién necesita? Los que son como planta o como flor seca en medio del desierto. Entonces, a veces nos acostumbramos a la palabra. Tengo la palabra. Y nos vamos acostumbrando. Y cuando vienen las pruebas, no sabemos cómo responder, porque estamos tan acostumbrados a la palabra. Pero muy diferente cuando somos o estamos en un tiempo, este mundo es como ese desierto, donde usted y yo somos como esa planta en medio del desierto, en medio donde no hay agua espiritual, y anhelamos la palabra. Por eso cada domingo el Señor nos convoca para reunirnos como sus hijos, como hermanos en Cristo, y ser alimentados con el agua de su palabra, y nuestra vida pueda ser saciada, pueda ser fortalecida. Pero algunos dicen, ese tema de la oración yo ya me lo sé. Y ese otro tema de la fe, pues también yo ya me lo sé. El tema del pecado, pues también yo ya me lo sé. El del arrepentimiento ya me lo sé. El tema de la obra del Espíritu Santo ya me lo sé. El tema del nuevo nacimiento y sus evidencias ya me las sé. Pero el asunto es no acumular conocimiento. El asunto es que ese conocimiento que acumulamos lo llevemos a la práctica, lo apliquemos a nuestra propia vida. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces Jesús hace una pregunta retomando y a la luz de la condición de la iglesia actual alrededor del mundo, la pregunta es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Ese texto, cuando yo lo medité en un tiempo, porque Jesús está hablando de la oración, la conclusión a la que yo llegué, que no tiene que ser una doctrina, es algo que Dios a mí de manera personal me habló, pudiéramos interpretar la pregunta, cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará que su iglesia sigue orando con fe? Y es diferente. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará que su iglesia, que somos todos, seguirá orando con fe. ¿Qué es fe? Creer. Entonces, podemos parafrasear la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará que su iglesia sigue creyendo en Él en oración.
Porque a veces oramos y decimos, pues a ver si el Señor puede o a ver si el Señor quiere. Bueno, de eso se trata el punto, porque estamos hablando de una experiencia que el apóstol Pablo tuvo en la oración precisamente. Yo les decía hace 2 semanas que en la Biblia encontramos personajes que tuvieron experiencias en la oración de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, Pablo en el libro de los Hechos, él narra que él estaba en el Espíritu, estaba orando y luego entró como en un éxtasis. O sea, tan profunda fue su comunión con el Señor que vino a establecerse en una comunión tan estrecha con Él que ya no tuvo conocimiento por ese momento de lo real. Estuvo en una experiencia sobrenatural en comunión con el Señor. Así se traduce el éxtasis, como desprenderse de lo terrenal para agarrarse de lo espiritual. Y Pablo tuvo esa experiencia. Algunos otros orando, como Jacob está orando y de repente se presenta el ángel del Señor y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ahí tuvo una experiencia con el Señor. Entonces, la pregunta es para nosotros, ¿qué experiencias tú estás teniendo cuando tú estás orando con el Señor? Si le ayudan, por favor, ahí a apagar su teléfono. Gracias. No hay cuidado. Muchas gracias. Entonces, ¿qué experiencias tú y yo estamos teniendo cuando estamos orando? Porque ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Y la oración es una de las actividades más comunes del cristiano, ¿sí o no? Por lo menos así, esa es la verdad que debemos entender todos, que debiera ser para nosotros una de nuestras actividades comunes, diarias, que todos tenemos en común, la oración, ¿sí? Hay ocasiones en que este mundo lleno de tantos factores de distracción jalan nuestra atención y nos roban esos momentos tan especiales que tú y yo debemos de tomar en la oración. Entonces, yo siempre lo he dicho, la oración es como una aventura. No sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero cuando yo me pongo a orar, yo no espero que, obviamente yo voy con el Señor, le expreso lo que hay en mi corazón, pero yo no espero que me va a responder el Señor, no sé que Dios me va a hablar, no sé que Dios me va a amonestar. Es toda una experiencia, porque en esos momentos de intimidad con el Señor hay cosas imprevistas para nosotros mismos, hay cosas que luego suceden en nosotros en medio de esa intimidad, cosas inesperadas, pero que todas esas cosas inesperadas e imprevistas, experiencias que tenemos en comunión íntima con el Señor, todas ellas están sustentadas en la soberanía de Dios. En otras palabras, no hay nada que suceda con nosotros si Dios no lo permite. Por eso es que cuando vamos a orar con el Señor siempre hay que ir con una expectativa y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Qué experiencias yo puedo tener con mi Dios, con mi Creador, con mi Salvador, con mi Redentor? ¿Qué cosas hay en mi vida que yo necesito cambiar? ¿Qué cosas hay en mi vida que yo necesito ordenar? Y Dios, cuando estamos en comunión con Él, en íntima comunión con Él, y Él como nuestro Padre nos va a decir, esto es lo que yo necesito que tú cambies. Esto es lo que yo necesito que tú hagas. Aquí es a donde yo quiero que tú vayas. Pero es ahí, en esa intimidad, en esa vida de oración con el Señor. Porque yo les decía hace 2 semanas que la oración es a la vida cristiana como la respiración a la vida física. Alguien físicamente deja de respirar y se fue la vida. Se nos fue la vida. Cuando alguien deja, qué revelación, ¿verdad? Profunda revelación. Se nos va la vida, dejamos de respirar y ya no hay vida. Lo mismo sucede
en la oración. Hermanos, dejamos de orar y se nos va la vida espiritual. Y escuchen esto, mis amados, cuando se nos va la vida espiritual, dejamos de caminar en el espíritu para empezar a caminar en la carne. Y eso se nota. Eso no es difícil de discernirlo. Cuando alguien ha dejado de orar, de tener esa comunión íntima con el Señor, empezamos a caminar, empezamos a hablar en la carne, empezamos a pensar en la carne, empezamos a actuar en la carne, y eso nuestros hijos, nuestra esposa, los que tenemos nietos lo ven, lo disciernen. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: cuando tú entras en íntima comunión con el Señor, ¿qué experiencias tú tienes con Dios? ¿Experiencias que realmente están transformando tu vida? O a veces hacemos de la oración algo que ya es tan común que decimos: Señor, gracias por este día, gracias porque esto, por aquello, adiós, me voy a trabajar, Señor. No, 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 no. No tiene que ser así. Hay momentos en que yo necesito un toque del Señor tan especial que yo le digo al Señor: Señor, yo no me quiero mover de este lugar hasta que tú me bendigas, hasta que tú extiendas tu brazo y toques mi ser interior. Sí. Alguien dijo con mucha verdad que el cristiano que ora será librado de muchos pecados. Y es cierto, es cierto. Pero ¿qué pasa con el que no ora? Será fácil presa del pecado. Y hermanos, los pecados que están rodeando nuestra vida, que están acechando nuestra vida, están a la orden del día. Y muchos de esos pecados, conductas, malos hábitos, están ahí tan minuciosamente, a veces no los percibimos, pero ahí están. Es como el orgullo o la soberbia. Es tan sutil que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que somos orgullosos y soberbios. Porque así entra el orgullo. Y debo decirles que el orgullo y la soberbia es pecado. Son pecados que atentan contra la soberanía de Dios. Por eso David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, y un espíritu manso y humilde me sustente. Todos los días tenemos que ir ahí con el Señor. Señor, quita cualquier indicio de orgullo y de soberbia que pueda haber en mi vida. Pero escuchen esto, mis hermanos, eso se logra ahí en la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios. Este es un deber. La oración es un deber que como cristianos no debemos menospreciar, no debemos pasar por alto. Yo no sé a qué horas tú inicias tus labores de trabajo, pero busca siempre un tiempo antes de ir a tus actividades diarias a enfrentarte a un mundo tan perverso y tan malo como en el que estamos viviendo. Busca siempre en la presencia del Señor estar alerta, estar atento, como el atalaya que está ahí vigilante, viendo alrededor cuando está próximo el enemigo. Que tú y yo podamos levantarnos cada mañana a ser como esos atalayas que estamos resguardando a nuestra familia, que estamos intercediendo por nuestra familia, que somos los intercesores, que somos los atalayas que estamos resguardando nuestra familia, nuestra vida misma, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Por eso es que la oración debe de ser la llave que tú uses para abrir tu día en la presencia del Señor, pero también debe de ser la llave que tú uses para cerrar el día. Sin embargo, el tema de la oración en la Biblia no deja de ser algo que es paradójico. Dijimos que una paradoja es algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es.
Porque en esa aparente contrariedad, esa paradoja contiene una gran verdad bíblica. Yo mencioné hace 2 semanas una paradoja, pero hoy voy a mencionar otra. Una paradoja bíblica es que para recibir hay que dar. ¿Qué dije? Para recibir hay que dar. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, ahí él dijo, dad y se os dará. Dad y se os dará. Ahí está. El pensamiento humano es que alguien me dé para dar. Pero el pensamiento divino es da para recibir. Da para recibir. Y no me estoy refiriendo solamente en términos económicos, que lo incluye, por supuesto. Da para recibir. Una ocasión andaba yo con alguien por ahí y fuimos a comer. Entonces, cuando terminamos y nos trajeron la cuenta, yo les dije a ellos, yo voy a pagar la cuenta porque necesito dinero. Y se quedaron, o sea, como que no entendieron. Entonces, ¿cómo? Si tú necesitas dinero, ¿cómo vas a pagar la cuenta? Pues lo más lógico es, no pago porque estoy necesitando el dinero, pero no es al revés, entendiendo este principio. Para recibir hay que dar. Entonces, cuando yo les expliqué, dijeron, no, pues está bien, paga la cuenta, ¿verdad? Pero a veces eso choca, esos principios bíblicos a veces chocan en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Jesús nos da, y cuando Jesús nos da de gracia. Todo lo que tú tienes, todo lo que has recibido, lo recibiste por gracia y por fe. La salvación es por gracia y por fe. Y tenía que ser por gracia y por fe, porque no es posible por obras. Nosotros no tenemos absolutamente nada que pudiéramos haberle ofrecido a Dios para poder obtener la salvación que ahora tenemos. Porque nacimos bajo el pecado. Entonces, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Y a veces eso se contrapone con nuestro pensamiento. Entonces, hay que ir a orar por el que está en necesidad. En tus tiempos de oración, tú das un tiempo de oración por los maestros de nuestros niños, por los servidores que están en esta congregación, por todos aquellos que de una u otra manera hacen posible que el evangelio se siga extendiendo. Porque esta es una responsabilidad de todos. Y tú das de tu tiempo para sembrar en una oración. Una ocasión estábamos en una reunión de oración y yo les dije a los hermanos, vamos a tomar un compañero de oración. Y cuando yo me acerqué con alguien a orar, el Espíritu Santo me guió a orar una oración que no había estado en mi mente, pero que estaba en mi espíritu, puesta por el Espíritu de Dios. Cuando me acerqué a orar por el varón por el que yo estaba orando, yo simplemente empecé a orar y le dije, Señor, dale la fuerza, dale el ánimo, dale el aliento que él necesita. Tu palabra dice que tú das fuerza al cansado, que tú le das fuerza al que es débil. Y empecé a orar por fortaleza espiritual y fortaleza física. Y de pronto yo lo veo llorando y llorando al hombre. Y yo dije, qué unción tan tremenda traigo, ¿no? Entonces, pero cuando terminamos de orar, el hermano me dijo, ¿sabes? Hiciste la oración que yo estaba necesitando. Y eso tiene que ver, eso nos enseña, mis hermanos, que no hay que orar solamente por orar. Hay que orar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer, a orar. Todos los domingos a las 12 del mediodía estamos allá orando. Y yo no les digo nada, simplemente les digo, si el Espíritu Santo, a los hermanos que están ahí, si el Espíritu Santo te está poniendo una oración, exprésala en estos momentos. Y hay ocasiones en que surgen unas oraciones tan espirituales que yo digo, Señor, eso es lo que yo estaba necesitando. Gracias por el hermano sensible al Espíritu. Y estamos orando en ese lugar.
que mientras estamos alabando y adorando al Señor, el Señor cumpla su propósito en tu vida, el Señor cumpla su propósito en el momento en que los que estamos aquí predicando el Evangelio, que esta palabra no sea una palabra que entre por aquí, salga por acá, que sea una palabra que llegue al corazón y traiga fruto, y fruto abundante. Que no sea una palabra que simplemente entretenga a alguien. Porque no estamos para eso, para entretener a nadie. Así que Dios, mis hermanos, Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el control absoluto sobre todo lo creado y sobre todo lo que Él hace. Ya dijimos que la Biblia dice en Mateo 10:29 que no se cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. Oiga, qué impresionante la soberanía de Dios, que Él nos conoce tal como somos y sabe cuánta cantidad de cabellos cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo es eso? No, yo no lo sé y tampoco lo puedo explicar. Entonces, teniendo en mente que Dios es soberano, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué orar si al final de cuentas va a suceder lo que Dios ha determinado que tiene que suceder? ¿Alguna ocasión usted se había preguntado esto? Entendiendo la soberanía de Dios y entendiendo que Dios es soberano y que al final de cuentas la última palabra la tiene Él, usted se había preguntado, bueno, entonces ¿para qué oro? Es más, el mismo David en el Salmo 139, él dijo, Señor, aún no está en mí la palabra y aquí, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, si ya Dios lo sabe todo, ¿para qué orar? Bueno, ese es el punto. ¿Se fija cómo la oración entonces es algo paradójico? Por supuesto, esto no significa que porque Dios es soberano y Dios es omnipotente y Dios es todopoderoso y Dios tiene el control de todas las cosas, eso no significa que no debemos orar. De hecho, la experiencia que estamos tratando en la vida del apóstol Pablo trata precisamente de ese entendimiento que él tenía acerca de la soberanía de Dios, pero aún a pesar de que él sabía que al final de cuentas Dios haría lo que él determinara hacer, él escribió a los cristianos de la iglesia en Roma, haciéndoles una petición que contenía 3 peticiones, valga la redundancia. Romanos capítulo 15, versículo 30, lo leo rápido. Dice Pablo, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden. Y aquí, si nos detenemos aquí, mis hermanos, en la vida cristiana, tú y yo no podemos vivir la vida cristiana solos. Necesitamos la ayuda los unos de los otros, porque entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo entendemos que nos necesitamos unos a otros. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los demás miembros del cuerpo de Cristo juntamente con él debemos dolernos. Pero a veces hay insensibilidad y decimos, pues si el hermano está sufriendo, pues a lo mejor es porque anda en pecado, porque no tiene fe, o porque no está orando, por un montón de cosas que luego hablamos y decimos. Pero no es así. El apóstol Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, que llegó a tener una serie de revelaciones extraordinarias y sobrenaturales, el apóstol Pablo reconocía su condición y él pudo reconocer ante el corazón de los creyentes de Roma que él tenía una necesidad de ser ayudado en la oración. Y él les dijo, les ruego que me ayuden, que se traduce también, o que se esfuercen juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. El apóstol Pablo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿tú necesitas que oren por ti? También yo. Necesitamos orar los unos por los otros. Y luego vienen sus peticiones. Número 1, dice versículo 31, para ser librado de los que son desobedientes, que era de los judíos de Roma, incrédulos que todavía no se habían convertido. Eran malos, querían matar a Pablo.
para ser librado de los que son desobedientes en Judea. 2, segunda petición, que mi servicio o la ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya recolectaron y me la entregaron, yo la lleve a Jerusalén, y esta ofrenda que voy a llevar para los cristianos judíos de Jerusalén sea una ofrenda aceptable a los santos que están allá en Jerusalén. Tercera petición, versículo 32. Dice, y para que con gozo llegue a ustedes. Él desde el primer capítulo de la carta a los romanos, él había manifestado un deseo profundo por ir a los de la iglesia de Roma, a estar con ellos, a compartir el evangelio con ellos, a ser confortado por ellos. Él tenía un deseo. No pasaron sino años hasta que Dios cumplió ese propósito en Pablo. Pero él dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén y amén. Así que el apóstol Pablo, siendo un hombre de oración, entendido de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios, ahora él estaba necesitando ayuda a través de la oración, como la ayuda que tú y yo necesitamos. Que podamos, yo quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes a que no libremos las batallas nosotros solos, porque a veces nos damos cuenta que hay tal sufrimiento en la vida de algunos de los hermanos de la congregación, o quizá hay dudas, o hay luchas, o hay aflicciones, o hay necesidades que a veces no nos damos cuenta porque no nos comunicamos. Pero hermanos, el llamado es a buscar compañeros de oración. Que tú puedas ir con alguien y puedas con toda libertad, con esa libertad que tenemos de hermanos en Cristo, que tú puedas ir con él y decirle: hermano, necesito que ores, estoy en aflicción, estoy en necesidad, estoy teniendo problemas con mis hijos, están en la etapa de la juventud, de la adolescencia, están confundidos, no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Estoy luchando, hermano, apóyame en oración, ayúdame en oración. Ese es el sentido que Pablo le estaba dando, o les estaba escribiendo a los creyentes de la iglesia en Roma, la ayuda que él necesitaba. Hermanos, si tú no vas con alguien y le dices: yo necesito que ores por mí porque estoy teniendo problemas, estoy en estas luchas, muy posiblemente por ahí, muy escondido en tu corazón, hay orgullo. A veces tenemos prejuicios en nuestro corazón y decimos: a mí no me interesa que mis hermanos se enteren de mis problemas o mis necesidades que tengo. ¿Por qué no? Claro, hay cosas que tú y yo podemos reservarnos, pero cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos que nosotros solos no podemos sobrellevar, bueno, necesitamos compañeros de oración. Viene a mi mente en estos momentos cuando Josué está en la batalla. Está librando una batalla con los enemigos que querían acabar con el pueblo escogido de Dios. Pero a quienes Dios les llamó, a Josué y a todo el ejército de Israel, a que fueran y pelearan con ellos y acabaran con ellos. Y mientras Josué está en la batalla, ¿ustedes saben dónde estaba Moisés? Estaba en el monte orando. Y mientras Moisés estaba con sus manos levantadas, clamando a Dios, orando a Dios, intercediendo con Dios a favor del pueblo, de repente llegó un momento en que Moisés se cansó y sus manos empezaron a bajar. Pero gloria a Dios por dos hombres que estaban ahí junto a Moisés, Aarón y Hur, que empezaron a levantarle las manos. Y dice la Biblia que cuando las manos de Moisés se levantaban, el pueblo de Israel prevalecía en la guerra. Hermanos, necesitamos Aarones y Hures que levanten nuestras manos para poder librar las batallas que estamos enfrentando en medio de este mundo lleno de tinieblas. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir para que nos quede bien grabado aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Este estado de California es un estado anticristiano. ¿Sabían eso?
Es un estado anticristiano donde aquí están las películas más obscenas que usted se puede, aquí se producen las películas más perversas y obscenas que usted puede imaginarse. Por aquí cercano a Los Ángeles, en un lugar llamado Hollywood. ¿Saben? Si pudiésemos tener una oportunidad de poder ver el rostro de Dios en este tiempo, yo les aseguro que el rostro de Dios estaría molesto con este mundo, con este país. Enojado está Dios con este país y con este estado de California. Aquí es donde más, en todo se da, en todo el mundo se da. Pero este estado de California está en una decadencia espiritual impresionante. Pero escuchen esto, la buena noticia es que en medio de las tinieblas hay luz. Tú y yo somos la luz. Y esa luz que ha sido reflejada en nuestra vida por la salvación de Cristo en nosotros debe de reflejarse. ¿Dónde crees? ¿Aquí dentro de la iglesia? No, allá afuera, donde están las tinieblas. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte: ustedes son la luz. Una luz no puede alumbrar por ahí escondida abajo de un lugar. Alumbren ustedes en medio de las tinieblas. Y además dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Porque el que no está haciendo su función como la sal de la tierra, dijo Jesús, no sirve para nada. Y hay cristianos, tristemente, que en el día de hoy su sal ya no le está dando sabor a este mundo. Ya no sirve para nada. ¿Por qué creen? Porque se ha perdido esos tiempos de comunión con el Señor a través de la oración. ¿Por qué luego a veces hay problemas en el matrimonio? Porque él anda en la carne, o ella anda en la carne, o los hijos andan en la carne. No hay una comunión. No hay una carga entre el uno y el otro. Voy a orar por ti, ora por mí. Y venir a la congregación. Gracias por los que estuvieron orando esta semana pasada, durante esta semana, por un servidor. Gracias por los que están orando y por los que siguen orando. El día de hoy hay hermanos que están en un hospital. No pueden estar aquí porque están enfermos. Hay que orar por ellos. Ese es el llamado. Independientemente de que Dios al final de cuentas tendrá la última palabra, repito, eso no significa que Dios o que nosotros no debemos orar a Dios. Yo les decía que hay por lo menos 5 razones por las cuales debemos orar. Y vimos hace 2 semanas, vimos la primera. La primera razón por la que tú y yo debemos orar es porque Dios como nuestro Padre, y que es un Padre amoroso, que es un Padre paciente, que es un Padre que nos ama, es un Padre que nos cuida. Él como nuestro Padre quiere tener comunión íntima con nosotros. Esa es la primera razón. Aunque al final de cuentas Él tendrá la última palabra, pero Él quiere que estemos cerca de Él. Como tu hijo cuando se acerca contigo y te dice: papá, tengo esta necesidad. Así que tú y yo podamos acercarnos con él y decirle: papá, papito, tengo esta necesidad. Estoy en angustia, estoy en desesperación. Necesito un consejo, necesito una palabra tuya. Estoy desanimado, ya no quiero ir a la iglesia, Señor, pero aquí estoy. Y ahí está tu papá abrazándote, nuestro papá que está en el cielo. Y eso, mis hermanos, son momentos invaluables que no se compran con dinero. La segunda razón por la que, de esto ya hablamos bastante, la segunda razón por la que debemos orar al Señor es para poderle manifestar a Él nuestra dependencia de Él. Dependemos de Él, simple y sencillamente. No son nuestras habilidades. En todo y por todo y de todo dependemos de Él. Él es el que sustenta nuestra vida. Nosotros no tenemos capacidades para sustentar la vida diaria, porque nuestra vida es tan frágil. Es como la niebla que hoy aparece y en un momento ya no está.
Es como la flor del campo que hoy aparece y mañana ya no está. Así es nuestra vida. Nuestra vida es tan frágil que hoy tienes vida y mañana puedes ya no estar en este planeta. En esta semana yo tuve una experiencia física tan nunca me había pasado. Pasé horas y horas así como mi corazón latiendo tan rápido que sentía que se me iba la vida. Y reposé y descansé. Y de pronto yo le dije al Señor, ya me llegó mi hora. Dime, Señor. A mí me gustaría saber, el otro día le comentaba a mi esposa y le decía, a mí me gustaría saber, como el apóstol Pablo, cuándo estoy próximo ya a rendir cuentas. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: quiero que vengas a verme, porque el día de mi partida está muy cercano. Pero antes de que yo parta, quiero enseñarte todo esto, quiero darte todavía la herencia espiritual que te corresponde. Y a veces yo oro al Señor, le digo: Señor, dame un chispazo, dime cuándo ya se acerca mi hora. Y bueno, pues hasta ahorita no lo he recibido, pero de que me voy a ir con Él, me voy a ir con Él. ¿Cuándo? No lo sé. Pero la vida es así de frágil. Es frágil. Nuestra vida depende de Él. No seamos como los de la iglesia. Yo lo menciono así como la autosuficiencia laodicense. ¿Qué decían los de la iglesia en la Odisea? Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada ni de nadie. ¿Alcanzan a ver la autosuficiencia ahí? Y la no dependencia. Así eran. Y a ellos les habló el Señor y les dijo: tú dices que eres rico, que te has enriquecido, pero yo te digo que eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Wow, qué equivocados estaban. Otra de las razones por las que debemos orar a nuestro Dios, y aquí me quiero conectar con lo que sigue, es para que la oración glorifique a Dios y no al hombre. Porque a veces, cuánta gente, cuántos ministros, cuántos servidores, Dios nos llama y nos dice: ve y ora por el hermano, ve y bendice al hermano que está ahí al punto del amor. Y Dios lo levanta de una manera espectacular y sobrenatural, proveyendo sanidad. Y nosotros nos creemos que somos los grandes ungidos de Dios. Y se nos olvida darle la gloria a Él. No, la oración, la intercesión lleva como propósito que Él sea glorificado y no el hombre. Porque ¿quién es el que sana? ¿El hombre? No, es Dios. ¿Quién es el que ilumina el entendimiento para recibir la palabra? Es Dios por su Espíritu Santo. Yo en este momento solamente soy un instrumento, estoy comunicando la palabra. Pero el Espíritu Santo está haciendo su obra en cada corazón. Y yo no sé lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón, porque no soy el Espíritu Santo. Pero la gloria es para Dios y no para el hombre. Esto quiere decir que cuando oramos por algo o por alguien y Dios responde, Él debe de ser altamente glorificado. ¿Sí o no? Voy a preguntarles algo. ¿Alguna ocasión tú has orado por alguien y Dios ha obrado milagrosamente por esa persona por la que tú has orado? ¿Sí o no? ¿Sí? La siguiente pregunta sería: ¿y le has dado la gloria a Dios? ¿O por ahí se metió un poquito el orgullo, la soberbia, pensando y diciendo: ay, qué gran tremendo soy, qué gran tremendo siervo de Dios soy? No, mis hermanos, la gloria tiene que ser siempre para Él, siempre para Él, siempre para Él. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Ahora, Dios no quiere que solamente limitemos nuestros tiempos y experiencias de oración al nivel individual. Dios quiere que nos extendamos al nivel colectivo, es decir, al nivel como iglesia. Que oremos juntos, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así vamos a concluir, orando juntos, ¿sí? Porque ese es el deseo de Dios, que como iglesia nos extendamos a hacer y poner nuestras peticiones delante del Señor, porque la oración de muchos contribuye a que Dios sea más ampliamente glorificado cuando Él responde en nuestras oraciones o las oraciones de su pueblo. Por eso el llamado, mis hermanos, es: no dejemos de orar como iglesia. No dejemos de orar como iglesia. Eso no significa que tú vas a dejar de orar de manera individual. No, mantén tus tiempos de oración individual en la presencia del Señor, pero también cuando haya una convocación a orar colectivamente como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ahí quiero estar, porque quiero ver que el Señor sea glorificado. Porque en la gloria de muchos, o mejor dicho, en la oración de muchos, Él es glorificado también por muchos. ¿Me expliqué? Por ejemplo, una ocasión amenazaron a Pedro y a todos los que andaban con Pedro, porque andaban ellos predicando el evangelio. Y los líderes religiosos, los líderes espirituales, los amenazaron y les dijeron: no queremos que ustedes sigan hablando en el nombre de ese Jesús en el que están predicando el evangelio. Y entonces prendieron a Pedro, lo metieron en una cárcel y lo pusieron custodiado ahí en esa cárcel. Y en medio de esa cárcel, Pedro estaba custodiado con un buen grupo de soldados. Pero por si eso no fuera poco, no solamente estaba custodiado por soldados, estaba sujeto a cadenas. Aparentemente Pedro no podía ser librado de esa cárcel. Pero saben, la buena noticia es que allá había un lugar donde estaban reunidos muchos cristianos orando y intercediendo por la liberación de Pedro. ¿Sabe usted qué sucedió? La historia narra en Hechos capítulo 12 que toda esa iglesia que estaba orando por Pedro vieron un milagro sucediendo. Dice la Biblia: se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y en el momento en que Pedro se levantan, qué casualidad que las cadenas de Pedro que tenía en sus pies y en sus manos se le cayeron. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Eso es lo que Dios hace, no solamente cuando estamos orando individualmente, pero eso es lo que Dios hace también cuando oramos colectivamente como iglesia. Las cadenas de muchos se rompen. El desánimo de muchos cambia por gozo, por aliento, por fortaleza. Tú sabes que hay hermanos en esta congregación que por alguna razón ya no están aquí, porque quizá vino a ellos el desánimo, o por cualquier otra razón. La pregunta es si estamos orando. Cuando Pedro es liberado, dice la Biblia que llega Pedro a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y dice que vio una multitud de los hermanos que estaban ahí. Déjeme decirle que no estaban perdiendo el tiempo, estaban orando por Pedro. Yo me imagino que muchos de ellos estaban con sus rodillas dobladas ahí diciendo: Señor, libera a Pedro, Señor. Porque cuando Pablo le dice a los de Roma: les ruego que se esfuercen y me ayuden en oración, esa palabra esforzarse habla de esforzarse en oración, en agonía. No es una simple oración de decir: libera, Señor, a Pablo, libera, Señor, a Pedro. No, es un esfuerzo que se hace en la oración, en la intercesión, en agonía. Señor, sufrimos. Él es nuestro líder. Él es el que Dios ha puesto para guiarnos en tu palabra, para guiarnos a predicar el evangelio. Señor, líbralo de esa cárcel. Señor, que Él pueda regresar con vida, con salud, para seguir cumpliendo tu propósito en este tiempo. Ahí estaba la iglesia orando por Pedro, y en el cielo estaba el Padre oyendo y viendo con sus ojos, y descendió para librar a Pedro. Wow.
¿Puedes darle un aplauso de alabanza al Señor? Hay otra historia que narra el apóstol Pablo también a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo: nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte. Y tuvimos sentencia de muerte no para que siguiésemos confiando en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que aún Él nos volverá a librar. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 11: cooperando también ustedes con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Se fijan el poder que hay en la oración, mis hermanos? Como para menospreciar esos tiempos de oración. Yo les pregunto a los varones: ¿estás orando por tu esposa? ¿Estás orando, esposa, estás orando por tu esposo? Pero así agonizando: Señor, libra a mi marido de las garras del enemigo, líbralo de cualquier tentación. ¿Estamos orando de esa manera, con esa intensidad? Señor, guarda a mis hijos. ¿Estamos luchando por la salvación y la redención de nuestros hijos? O Señor, ahí te encargo a mis hijos. No, es una agonía, mis hermanos. Es una lucha. La oración es una lucha constante. Es una lucha de todos los días. Y es una lucha con nosotros mismos. Pero también el apóstol Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra gobernadores, contra príncipes, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La vida de oración es una lucha, mis hermanos, pero es una lucha que todos nosotros necesitamos enfrentar cada día. Y escuchen, lo bueno es que esa lucha vale la pena lucharla. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena luchar en oración por nuestros hijos. Vale la pena luchar en oración por todos aquellos que no conocen al Señor. Vale la pena lucharla. Porque cuando ves a un pecador arrepentido, entonces dice la Biblia que hay gozo en el cielo, pero también hay gozo en nuestro corazón. Cuando vemos que nuestros hijos se convierten a los caminos del Señor, no produce eso gozo en el corazón. Pero el mayor gozo que produce el ver a nuestros hijos convertidos y rendidos a los pies del Señor es poder decir: yo pude contribuir para la salvación de mis hijos en la oración. En la oración. Así que los muchos que oran y reciben respuestas de Dios, esos muchos podemos glorificar a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, debemos orar para que a través de la oración y las respuestas de Dios, Dios sea altamente glorificado. Y voy a terminar con otra razón por la cual debemos orar. Porque cuando oramos, sintonizamos o conectamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Cuando tú estás orando ahí, tú conectas tu voluntad con la voluntad del Señor, y al final de cuentas, ¿sabes cuál es la voluntad que se va a hacer? La voluntad de Dios. Porque la tendencia que todos tenemos es hacer nuestra voluntad. Por la tendencia adánica que todos traemos, la tendencia al pecado. Nuestra tendencia es a tratar de hacer lo que nosotros queremos, y le decimos al Señor: Señor, quiero que se haga de esta manera, y quiero que se haga hoy o mañana o pasado mañana. Y el Señor nos dice: no es a tu voluntad, es bajo mi voluntad. El Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó esta oración, la oración modelo, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Escuchen, la voluntad de Dios se hace en el cielo de manera perfecta. Los ángeles, los querubines, todas las huestes celestiales que rodean el trono de Dios, jamás se atreven a preguntarle al Señor que está sentado ahí en su trono: ¿por qué lo vas a hacer de esta manera? No, el Señor da una instrucción y se obedece perfectamente. Ese es el sentido que le estaba dando Jesús a esa oración. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Pero nosotros que somos los terrenales, cuando estamos en esta tierra, nosotros pretendemos que nuestras oraciones se resuelvan como nosotros queremos, no como Él quiere, no como es su voluntad. Por eso cuando oramos tienes que tener toda la disposición para decirle al Señor, como Jesús le dijo al Padre estando orando en el huerto de Getsemaní. Todos conocemos la historia. Jesús está a punto de ir a la cruz, está en sus últimos momentos. Ahí hay quienes han dicho que en el huerto de Getsemaní Jesús empezó a recibir toda la carga del pecado de toda la humanidad. Por eso es que clamó con todo su corazón: Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, que se refiere a la copa de sufrimiento que estaba a punto de experimentar, porque su sangre sería derramada, su cuerpo sería azotado, sería golpeado, su costado sería atravesado con una lanza. Y Jesús empezó a experimentar, dice la Biblia, que oraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero ahí, en ese momento, en el Getsemaní, ahí donde se exprime, donde Getsemaní significa el lugar de presión. Ahí en ese lugar de presión donde Jesús estaba, de su corazón salió: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vaya que estaba conectado el Señor con el Padre. Estaba conectado Jesús con el Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y también le dijo: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Más adelante el mismo Jesús dijo a todos aquellos que lo seguían y le decían: Señor, hacemos milagros, y Señor, hemos profetizado, y Señor, hemos liberado al endemoniado, Señor, hemos orado por el enfermo y se ha liberado. Y el Señor respondió y les dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando oramos, conectamos nuestra voluntad con la voluntad del Señor, para que al final de cuentas se haga justamente lo que es su voluntad. En esa experiencia del apóstol Pablo, en su ruego, esas 3 peticiones que vamos a ver más adelante, hoy ya no tenemos tiempo, Dios contestó esas 3 peticiones que Pablo le hizo a los romanos, pero no las contestó Dios conforme al deseo de Pablo, porque debemos de saber que Dios siempre contesta. ¿Contesta siempre Dios las oraciones de sus hijos, sí o no? La respuesta es sí, pero no siempre las responde el Señor conforme a como le pedimos. Porque como Dios es un Dios de propósitos, Él va al final de cuentas a cumplir su propósito en nosotros. Y Él lo hará conforme a sea el deseo y el designio de su perfecta voluntad. Así es Dios, porque Él es soberano. Así que debemos orar entonces para conectar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Dice David: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Otro salmo, Salmo 34:15. Estoy casi terminando. Dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Ahí está el Señor, ¿sí? Y luego dice el Señor: claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Jeremías 33:3 es el número de emergencia, el 911. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces.
Pedid y se os dará, dijo Jesús. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Vamos a orar y yo no sé qué necesidad tú puedas tener ahí en tu corazón. Todos sin excepción, podemos tener aquí en nuestro corazón alguna petición. Por fortaleza, por sanidad, por la salvación de alguno de tus hijos, por la restauración de tu esposo, de tu esposa, yo no sé, por un mejor trabajo, yo no sé qué pueda haber en tu corazón. Lo que sí sé es que todos podemos venir al altar y podemos decirle al Señor: Señor, venimos a pedirte, sabiendo y entendiendo que tú eres soberano y que tú responderás la oración de tu pueblo, Señor, conforme sea tu voluntad. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie un momento. Vengamos al altar conforme podamos todos. Vengan los del grupo de alabanza, por favor. Vengan aquí. Si tú tienes esa oración que está aquí muy dentro de tu corazón, ven a presentarla aquí en el altar. Venga, no les dé pena. Esto es un acto simbólico, solamente venir, acercarnos aquí al altar. Es un acto de fe también, donde tú puedes con libertad acercarte al Padre y poder decirle: papá, esta es mi necesidad, esta es mi oración, esta es mi petición. Vengan algunos otros, vengan todos si es posible, vengan todos si es posible, vengan. Acércate aquí, acércate al trono de la gracia, acérquense, háganse para adelante. Yo quiero que entonemos este canto, pero que lo cantemos con el entendimiento. Mientras nos están guiando, que podamos estar conscientes de lo que estamos cantando. El canto dice: oh Dios, escucha mi oración. ¿Sí? Cosas tremendas tú harás. Yo quiero que en el momento que tú te has acercado aquí al trono, que tú vengas con esa expectativa. Tu oración va a ser respondida. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Lo único es que yo quiero que tú te acerques con esa expectativa de fe y obediencia. La fe y la obediencia son hermanas que trabajan juntas. Tú no puedes obedecer algo en lo que no crees. Pero ven aquí al frente, ven con fe, procurando siempre decirle al Señor: Señor, quiero obedecerte en todo lo que tú me digas. Esta es mi petición, esta es mi oración. Y mientras te cantamos, Señor, yo sé que tú obrarás. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu oración, pero Dios la conoce. Vamos a cantarlo al Señor, ¿sí? Oremos con este canto. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Vamos a decirlo una vez más, por favor. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adora. Vamos a decírselo una vez más con fe, creyendo. Oh Dios, tú oyes. Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sión, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cántalo con fe ahora. Cosas tremendas tú, Señor, responderás.
en tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Oh, cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Y nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Vamos a decir una vez más: oh Dios, yo creo que tú oyes mi oración. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh, si lo creemos, Señor. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Y nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Díselo a él. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. Nuestra justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Dile: el que afirma. El que afirma las montañas con su gran poder. Oh, el que afirma Las montañas con su gran poder. Señor, nos hemos acercado a tu trono, al trono de la gracia, Señor. Y es ahí, en ese trono de la gracia, Señor, donde podemos ver tu mano obrando. Es ahí, en ese trono de la gracia, donde podemos ver milagros sucediendo, Señor. Yo sé que en estos momentos tú estás tratando con cada vida y con cada corazón, Señor. Cosas tremendas tú haces, Señor, porque eres Dios todopoderoso, porque eres Dios soberano, porque no hay nada, absolutamente nada que te limita, Señor. Señor, da fuerza al cansado, aumenta la fe del que ha disminuido en la fe, Señor. Trae salud, trae fortaleza, Señor. Llénanos con tu presencia. Levanta tus manos, levanta tus manos. Yo veo que el brazo de Dios está extendido en esta hora. Dios desde su trono está extendiendo su brazo. Y mientras el brazo de Dios está extendido, tú recibes lo que estás necesitando. Dile: Señor, necesito la paz.
Señor, necesito, Señor, la conversión de mi esposo, de mis hijos, Señor. Tu brazo está extendido en estos momentos, Señor, y yo estoy creyendo con fe, Señor, que tú lo harás, que tú obrarás. Tus ojos están puestos sobre los justos, tus oídos atentos a nuestro clamor, Señor, y tú descenderás, y tú desciendes, Señor, en el nombre de Jesús en estos momentos para romper las cadenas, Señor. Aquí estamos orando, Señor, como tu pueblo que somos. Oh Dios, cosas tremendas haces tú en tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a decirle una vez más, cosas tremendas creemos que tú harás, Señor. Aleluya. Díselo con fe. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Y nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder, El que afirma las montañas, el que afirma las montañas con su gran poder. la última vez, díselo así, el que afirma. Que afirma las montañas por su gran poder. Mientras el piano sigue tocando, no te muevas de tu lugar. Si tienes ahí a alguien a tu lado, pon tu mano derecha sobre él y ora por él. Bendícelo, bendícela, bendícelo, bendícela. Abre tus labios y bendícelo. Abre tus labios y bendícela. Es muy posible que esa oración que tú estás haciendo para él es la oración que él o ella está necesitando. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, llénanos de ti, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Pon tu temor en nosotros, Señor, cada día. Pon tu temor en mi vida, Señor. Oh, Señor, pon hambre y sed en mí por tu palabra cada día. Señor, en el nombre de Jesús, pon hambre en nosotros por estar en comunión contigo, por estar en intimidad contigo, Señor, reconociendo cuánto necesitamos de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, aquel que pudiese estar como encadenado, como estaba Pedro, Señor, que en estos momentos, Señor, sean rotas esas cadenas, sean rotas, Señor, esas ligaduras, y él pueda ser libre, ella pueda ser libre, Señor, para alabarte y para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo sea liberado en estos momentos, Señor, para romper cualquier obra del enemigo en el nombre de Jesús. Y que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra y se haga en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo seas tú glorificado, Señor. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza, que Él es digno. Él es digno. Jesús es digno. Jesús es Rey. Jesús es Señor. Jesús es nuestro libertador. A Él es la gloria. A Él es la honra. A Él es el poder. A Él es la majestad. Para Él es la autoridad, para Él es la alabanza, para Él es la adoración. A Jesús, a Él la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue,
Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.